tiene, las rigidezas presupuestarias, la estructura del gasto público en Centroamérica y cuál es la importancia del gasto social, que es, digamos, muy importante para mí hablar con ustedes, y los desafíos a enfrentar. Fíjense que lo primero que hablamos el día, o que ustedes debatieron con Walter, fueron los ingresos. Y digamos, un Estado se organiza, según la Constitución, en el caso de Guatemala, con un fin último, el bien común. Y entonces se supone que ese bien común debe ser financiado con recursos, y una vez llegamos a que las arcas del Estado llegan, imaginemos que lleguemos a conseguir el dinero, el asunto es ahora cómo y en qué lo invertimos, y de qué manera se puede invertir y de qué manera no. Porque así como hay una economía política detrás de cómo se configuran los ingresos públicos en el país, hay una economía política también desde cómo se gasta. Las erogaciones que se hacen en materia de gasto, y que se consideran de gasto público, tienen también una lógica y tienen que ir totalmente conectadas con el concepto de Estado y de contrato social que se tiene. Porque ahí es donde se llega a determinar en consenso qué entendemos por Estado y qué bienes y servicios estamos esperando de la provisión del Estado para la consecución de los fines que nos propusimos. Si revisamos brevemente los principales propósitos de la política fiscal, en el ICEFI los concebimos en 4. 1. Distribuir entre todos los ciudadanos de forma justa e igual, por medio de la recaudación y el gasto, los frutos económicos de la productividad. Ese es un objetivo que se le puede asignar. Un segundo es apoyar el crecimiento económico sostenible, generando infraestructura y condiciones para que en el largo plazo se habiliten de verdad mejores condiciones que va a traer al ciudadano mayor bienestar. Lo otro es poner en marcha políticas públicas para elevar la productividad y generar empleo. La política fiscal, digamos, viene siendo como el articulador o la columna vertebral que permite que se ramifique todo el sistema nervioso, digamos, ¿verdad? Y entonces pueda ir tomando forma el aparato público. Y luego garantizar a todos los ciudadanos los derechos que nos permitan disfrutar una vida digna. Y esos derechos son educación, salud, protección social, vivienda. El asunto aquí es que hay un principio filosófico de cómo entendemos que esa provisión se debe de llevar a cabo. Porque probablemente todos y todas estamos aquí llegaríamos a consenso que todos los seres humanos tenemos derecho a la educación. El asunto es cómo nos vamos a organizar para que esa educación llegue y cómo vamos a pagar por ella. De esta manera, digamos, las políticas públicas, lo que nos vamos a enfocar hoy, es en la necesidad de dar respuestas integrales a estos asuntos que siempre están en el debate público y a los que nos ha costado, y sobre todo en este momento, llegar a un entendimiento. Nutrición, educación, salud, infraestructura y justicia. Cuando ustedes ven la estructura de la política fiscal, esta lámina ya se las pusieron. Bueno, la política fiscal, digamos, tiene básicamente 3 componentes, o la pueden ver en tres módulos. El primero es el de ingresos, que lo discutieron ya con Walter, ¿verdad? La parte de ingresos corrientes y de capital. El Estado es la forma en que se financia. Los ingresos corrientes son básicamente los impuestos que recaudan. Y hay también ingresos de capital cuando se tienen empresas públicas que dan algún rendimiento para el Estado. Por ejemplo, en Centroamérica, el canal de Panamá podría ser un ejemplo, ¿verdad? El canal le representa o Pemex en México, o Petróleos de Venezuela, o la empresa de cobre en Chile. Todas estas empresas le permiten al Estado, por su participación, tener algunos dividendos. El caso de Guatemala, ya son muy pocas, TCQ está ahorita en una gran polémica, pero la telefonía que se tuvo en algún momento pues fue privatizada en la década de los 90 y realmente el Estado en este momento está financiado a puros impuestos. No hay ahorita una diversificación real de fuentes de financiamiento. La actividad minera, que ha tenido auge en los últimos años, tampoco se ha constituido en un recurso de mucha relevancia dentro de la estructura de captación de recursos del Estado. Al punto que las regalías en Guatemala han sido más que obligatorias, de buena fe y casi buena voluntad.
cosa increíble. ¿Las regalías son corrientes también o son de capital? Las regalías se pueden considerar corrientes, ¿verdad? Son corrientes. Son corrientes. Bueno, el gasto público, entonces también tenemos gasto corriente y de capital. El gasto corriente es el gasto de funcionamiento. Ustedes oyen, ¿verdad? Ay, que el Estado gasta mucho en funcionamiento. Ya lo vamos a ver y cuál es la lógica. Y el gasto de capital, que es básicamente la construcción de infraestructura física. Tanto la productiva, aeropuertos, carreteras, etcétera, como la infraestructura social, que se podrían verla en las escuelas, los puestos de salud, que tienen una función diferente. Y está el saldo entre ingresos y gastos, depende de que sea mayor, ¿verdad? Puede dar un déficit o un superávit. Si mis ingresos son más altos, voy a tener superávit, y entonces estoy bien, ¿verdad? Pero si tengo déficit, tengo que ver cómo lo voy a financiar. Y ese financiamiento se hace generalmente a través de deuda pública, que puede ser interna o externa, y esa deuda hay que pagarla, que son las amortizaciones, y por la deuda me cobran intereses. Entonces, esa es la parte. Y tenemos una columna hacia la derecha, no, hacia la izquierda, que le llamamos transparencia, que es otro componente que debe, para de verdad legitimar la política fiscal. Ya oíamos los principios que discutimos con Walter, ¿verdad? Esa capacidad del Estado para que de verdad sea real y pueda ser universal, sobre todo, necesita del eje de la transparencia para asegurar que todos los recursos se recaudan de buena manera y sobre todo se utilizan de forma eficiente y con total acceso a cualquier ciudadano que quiera saber cómo están usando esos fondos. Sigamos. Aquí ustedes pueden ver, no tengo puntero, me serviría el puntero. Pero miren, las barras que ustedes ven en azul es el monto del gasto público que ha tenido Guatemala. Y, la siguiente. Gracias. Gracias. Miren, esto es, para mí es valioso y por eso las traje. En economía está siempre la noción de utilizar cifras en precios reales y cifras en precios nominales. Ustedes saben que hay inflación en las economías, ¿verdad? Y hay un efecto en los precios. Este año yo puedo comprar esta botella a 5 quetzales y el otro año quizás sea la misma botella, me va a costar 8 y 15 y 25. Si una economía produce una botella cada año, su producción no se va a mover mucho, pero su precio sí. Entonces, para saber en materia real cuánto produce una economía, se usan precios reales. Es decir, se les quita el efecto de la inflación. Lo que ustedes ven aquí, es el monto. Y es muy fácil en las noticias escuchar a algunos analistas que dicen, es que el Estado tiene muchísimo más dinero, ¿verdad? Miren, de menos de 10,000 millones ahora llega casi a los 70,000 millones. O sea, ¿qué dineral tiene el Estado? O sea, el Estado tiene mucho dinero. ¿Y de qué se quejan? ¿De qué se quejan si dinero tiene? Claro, en términos nominales uno puede ver esto, pero en términos reales, y una manera sencilla de verlo es ver su relación contra lo que produzco, que es el PIB. Uno puede ver que este gasto sí realmente en términos reales tuvo un auge aquí, un poco por los acuerdos de paz, pero sobre todo después de la crisis que hubo en el 2008-2009, viene una picada considerable. Este gasto en términos reales no es verdad que esté incrementando a las magnitudes que se ven, porque la capacidad que se tiene para hacer con él es bastante menor. Entonces, claro, que está muy mal distribuido, que está mal ejecutado, que hay mejoras de efectividad, por supuesto, pero realmente es una tendencia que viene con este comportamiento, digamos. Es importante, ¿por qué? Porque cuando ven ustedes entonces los gastos dichosos de funcionamiento y de inversión, de 29,000 millones pasamos a 46,000 millones aprobados en 2016. Mucho de este incremento que ven aquí, sobre todo 2012, 13, 14 y 15, es por el pacto colectivo del magisterio, que
incrementaron hasta 1.300 millones anuales. Así, una parte, pues, sí fue sorprendente ver cómo los pactos colectivos han ido haciendo que este incremento sea mayor. Ojo, los pactos colectivos, o a nuestra manera de ver en el ICEFI, reivindican un derecho laboral. Todas las personas tienen derecho a tener un salario digno y un salario, un empleo que sea decente. No obstante, las condiciones financieras en que está el Estado permiten o requieren que sea una reflexión de la posibilidad de conceder incrementos que no necesariamente van a poder ser calzados con los recursos que se tienen. Con esa pequeñita carga, imagínense que yo gano 1.000 quetzales y quieren gastar 1.500. Y no, fíjense, y de todos modos, como quieren otro carro más grande, no sé qué, les va a salir la gasolina más cara, 1.800. Esos 300 extras, ¿cómo los financio si ya tengo un déficit, verdad? Entonces, en ICEFI somos muy cautos en decir que estos, sobre todo estos pactos colectivos, deben de estar negociados en conjunto con el Ministerio de Finanzas para asegurar que tengan la fuente de financiamiento y que puedan ser pagados. Además que deben estar atados a resultados. En el caso del magisterio sí hemos sido enfáticos en que se requiere que los maestros también, estos aumentos se vean reflejados en mejoras de la calidad educativa, que los adolescentes o los niños o los graduandos tengan mejores resultados en sus pruebas de resultado, ¿verdad? Son muy escasos, muy bajos los resultados. Entonces, oye, ¿quién va a dar un aumento si no hay una mejora de resultados, verdad? Todos estos temas son bastante controversiales, pero hay que ver que aún con esto, entonces la tendencia como porcentaje del PIB para hacer un poco más, equiparar un poco más, anda alrededor del 9% y se mantiene casi que estático. El problema es que a causa de cubrir este gasto, que no hay que satanizarlo tampoco, imagínense que ustedes construyen una escuela, una comunidad que hay una escuela, eso lo hacen un año, tienen ahí gasto de inversión, pero el otro año, ¿qué necesitan para que funcione? Maestros, recursos. Maestros, pizarrones, refacción escolar, libros, y todo eso es gasto de funcionamiento de capital. Funcionamiento. O sea, el gasto de funcionamiento no es necesariamente malo. Si ustedes piensan que el país necesita seguridad y construyen una comisaría o esto, de todos modos van a tener que pagar el salario de más agentes de policía. O las cárceles. Hagamos una gran cárcel para mejorar el sistema penitenciario, pero igual tienen que tener un plan de incentivos para el personal, si no se vuelven a dar los mismos vicios, porque hay incentivos perversos. Y entonces el problema de Guatemala en los últimos años, y sí nos preocupa, es este descenso, miren, en el gasto de infraestructura, de inversión. Del 4,1 vamos por el 2%. Ese gasto compromete el desarrollo futuro de este país. No estamos invirtiendo, no miran ustedes un sistema de carreteras, un sistema de aeropuerto que funcione, no hay ni siquiera aire acondicionado, no tenemos salidas, no tenemos y viene muy a tono con lo que les hablaba yo de cuál es nuestra visión de largo plazo. Que nuestra visión de largo plazo es el turismo, por poner algo. Entonces tengo que tener un sistema de caminos regionales que me permitan conducir, mi infraestructura debería estar dirigida a eso, para permitir que los de El Salvador vengan directo hasta el IRTRA, yo que sé, y que de México sea fácil viajar y poner el puerto por acá, y que que yo no sé, los barcos estos, ¿cómo se llaman? Los cruceros, que los cruceros bajen y sea muy fácil llegar y haga un diamante de turismo. Todo esto con un pensamiento de esta naturaleza debería de permitir planificar la infraestructura. Y lo que se tiene ahora es una infraestructura que está demasiado atomizada. Son muchas entidades del Estado las que pueden hacer infraestructura, pero sin ninguna coordinación. Hacen las municipalidades, hacen los consejos de desarrollo, hace el Ministerio de Comunicaciones, inclusive cada ministerio tiene cierta capacidad para hacer algo de infraestructura, pero ¿con qué lógica? ¿O bajo qué plan? Nadie sabe. Solo porque se me ocurre, pero falta esa coordinación. Incluso que también se pelea mucho por los proyectos, porque como saben de que ahí hay cuando hacen desarrollo los contratistas, entonces todos quieren abarcar esa parte. Claro, entonces se da un problema de incentivos, ¿verdad? Entre el gobernador, el diputado, el alcalde,
y no en, sí han habido señalamientos, ¿verdad? Pero todo esto pasa porque no hay una rectoría, una visión, CEGEPLAN, que debería ser el ente de planificación regional que articula. No tenemos realmente un plan de desarrollo. Se hicieron planes de desarrollo municipales por ahí por el 2011, se tiene el CATUM, pero no se aterriza en una planificación operativa porque primero no tenemos clara la planificación estratégica. Entonces es como difícil, si no tenemos un norte o Alicia en el País de las Maravillas, ¿va? ¿A dónde quieres ir? Pues no sé, entonces cualquier camino es bueno porque si no sabes, ¿verdad? Bueno, sigamos. El presupuesto por entidad, solo para, si no lo han conocido, la mayoría del presupuesto se concentra en algo que se denomina en el presupuesto, lo pueden ver, obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. No, fíjense que quité la diapositiva porque pensé que tal vez no, pero sí era bueno. El Estado, ¿cómo se configura el sector público? Aquí no es el Estado, el sector público en Guatemala, sobre todo de manera presupuestaria. Está el gobierno central, las entidades descentralizadas y las municipalidades. En el gobierno central ustedes ven más que todo las entidades que conforman el organismo ejecutivo. Presupuestariamente las descentralizadas incluyen al organismo legislativo, el organismo judicial, todas las entidades conexas, digamos, ¿verdad? Están las MUNIs. La Constitución establece que a las MUNIs se les tiene que dar el 10% y todas estas cosas lo que hace el Ejecutivo es recauda todo el dinero y sigue la receta. Señor municipalidad, aquí está su dinero y se lo transfiere. Y ustedes, que es el alcalde, ya ejecuta. La Confederación Deportiva Autónoma, aquí está su dinero, aquí va. ¿Quién más? El INDE, no, el INDE es mal ejemplo, el INFOM, aquí está su transferencia del INFOM. La Academia de Lenguas Mayas, todas, ¿verdad? Todas las, aquí están. Y más o menos tienen el 4% del PIB. Entonces, cuando ustedes ven, están entre el 4 más o menos por ciento del PIB, lo que han ido teniendo, lo que logran ejecutar. Y si empiezan a ver desde aquí, del MESPAS para acá, que es el organismo ejecutivo, lo que tiene el organismo ejecutivo se vuelve muy pequeño contra lo que hacen las municipalidades y las entidades descentralizadas. ¿Y por qué me importa ver esto? Quiero ver, esto sí lo... Dani, porque aquí el presupuesto, tenemos un problema doble en Guatemala y esto sí obliga a una reforma de largo plazo en una tónica de pacto fiscal y pacto social. Resulta que ustedes son la SAC y se esmeraron un montón en recoger el dinero, hicieron una subreforma tributaria, combatieron la evasión, hicieron que todos pagaran horizontalmente, que pagaran verticalmente, incluyeron al sector informal, lo lograron. Y nos traen a nosotras dos la plata. Y ahora sí, aquí está la plata, ¿dónde están nuestros bienes públicos, verdad? Porque ya con esto sí me vas a dar salud, me vas a dar educación y todo lo que yo te estoy pidiendo. Momento, que les diría yo. Sí puedo, pero depende. ¿Por qué? Porque el gasto público tiene fuentes de financiamiento. Los recursos del Tesoro, que obviamente son los impuestos normales comunes, pero hay unos recursos del Tesoro que tienen afectación específica. Por ejemplo, el impuesto del tabaco, que establece que el impuesto del tabaco se va a tener que ir una parte al Ministerio de Salud para cubrir programas, etc. Y hay recursos propios de las instituciones, si logran vender algún bien, o inclusive tienen ingresos como a veces tienen un parqueo y de eso recogen, o prestan algún servicio y van teniendo algunos ingresos. El crédito interno, si es que quedamos con déficit en el presupuesto y, no, pero yo quiero como las pensiones ahorita de clases pasivas, ¿verdad? De los jubilados. Entonces, te voy a dar tu aumento en pensiones, pero me voy a endeudar para eso. Y puede ser con bonos o con préstamos. Entonces, fíjense que estos que ustedes ven aquí es el proyecto de presupuesto del 2016. El proyecto era por 72.430 millones. Esto que ven aquí es lo que encuentran en el Ministerio de Finanzas. Cuando lo miren van a decir, ahora sí lo entiendo. Lo primero es que de ingresos corrientes era el 51%. Tenemos ingresos tributarios públicas
para dar respuesta a esto y son las instituciones las responsables de ejecutar lo que se está planificando. Esto tiene su reflejo en el presupuesto nacional, que incluye programas de inversión social, cuyo objetivo es, por ejemplo, la mejora de la calidad del agua, de la salud, de la educación y todos los cuadritos que vimos. ¿Para qué? Para que haya mejores condiciones de vida y el goce de los derechos. Pero todo esto, como lo enfocamos por lo menos en ICEFI, es que no se puede dar si no hay recursos suficientes, que es importante, buena gestión y transparencia, efectividad del gasto público y continuidad en el gasto. Cada 4 años, borrón y cuenta nueva. Las buenas ideas, no todo es malo tampoco, otra vez desechadas. Y se necesita un Estado que trabaje. Y cambia, miren, es lamentable ir a los ministerios, ya van 2 periodos que no puedo ver, que con los que uno ya iba trabajando, eran su contacto, ya se fue. Y va uno a capacitar a otra persona y a los 3 meses ya no está. Entonces, esa situación sí duele mucho, porque los recursos son escasos. No hace falta ir a ver ahorita al Ministerio de Salud, en diciembre van ustedes, y ahí están todos los capacitadores sentados, que deberían estar haciendo su trabajo en las áreas de salud, pero como no hay gasolina no pueden salir a capacitar. Entonces, porque están trabajando ahí. Entonces, pero eso es gerencia. Es que está... Entonces, pero el asunto es también gerencia. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Pero a veces, miren, hay problemas en la planificación, no del Ministerio de Salud, pero en general. O a veces se ha dado como las ambulancias, se planifican ambulancias, pero no se presupuesta gasolina. Entonces, cuando ustedes van a ver, no tienen partida de gasolina. Desde esos problemas tan pequeños se hace un entramado de cosas tan complejas para dirigir una institución. ¿Y qué pasa en Guatemala? Porque ya no tengo mucho tiempo. Guatemala, a causa de su desigualdad, pierde mucho en términos de desarrollo humano. Fíjense que en este que fue el del 2014, Guatemala perdía alrededor del 30% del desarrollo humano a causa de la desigualdad. Sigamos. El gasto público sí puede ser una herramienta importante para mejorar la equidad, si se dan ciertas condiciones. La primera, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí las personas en hogares pobres, aquí está la mayor pobreza y el gasto público que se dio con él. La pobreza, por ejemplo, se hace más grande cuando hay menor gasto público, cuando las personas tienen menor acceso a bienes que realizan sus derechos. La pobreza se mira aquí, por eso la relación es inversa, cuando hay mejores oportunidades de inversión social. Estos que están aquí son los países de Centroamérica y lo que ven ustedes es una relación relativamente positiva entre el gasto en educación per cápita y los niños que terminan la primaria. Este que es Costa Rica es el que más invierte y en el que casi el 95% o el 92% termina la primaria. Este de aquí, que es casi Guatemala, es el que de los que menos invierte, de los que finalmente menos termina la primaria. O sea, hay una relación aquí que valida la importancia del gasto público. Cuando ustedes comparan Guatemala con Centroamérica, resulta que el que más gasta es Honduras. O sea, Guatemala es el que menos, y se explica. Si no estaríamos endeudadísimos con esa carga tributaria tan baja y estamos endeudados, imagínense que quisiéramos gastar el 31% del PIB. Apenas gastamos alrededor del 14%. La composición, aquí lo ven ustedes, en Honduras los salarios son extremadamente altos y por eso es su gasto tan alto, porque tienen una planilla de maestros gigante. Es una deuda del magisterio enorme. Y ustedes ven aquí más o menos Centroamérica va parejita. Las transferencias corrientes, Costa Rica sí hace muchas porque ellos tienen un sector público muy grande, solo la caja ya es bastante, y ellos sí transfieren mucho a entidades descentralizadas y autónomas. Porque ellos a diferencia sí han logrado, de alguna mejor manera quizás, esa articulación del sector público. Tienen planes de desarrollo muy diferentes a los nuestros y se rigen a una planificación más rígida. En el caso, por ejemplo, de las transferencias de capital, llama la atención Guatemala, que son las transferencias que se hacen a las MUNIs en parte, y quiero ver los intereses que algunas
para estos años Panamá pagó y Costa Rica pagó. Costa Rica está con bastantes problemas de deuda, de hecho. Sigamos. Cuando ven, en Centroamérica lo que tenemos son bajos niveles de gasto social con muchos desafíos. Esto fue el promedio 2001-2010, ya lo tenemos que actualizar, pero me sirve porque la tendencia es muy parecida. Panamá y Costa Rica son una realidad en Centroamérica. Guatemala, Honduras y El Salvador somos otra, y Nicaragua es una realidad intermedia. El Triángulo Norte, por eso es el plan de la prosperidad, está muy enfocado en nosotros tres. Si miramos la composición, de este gasto, ustedes pueden ver que aquí está educación. Miren, en Honduras todo lo que se gasta. Se gasta mayoritariamente en educación, poco menos en salud, protección social. Costa Rica es el que más, porque tiene una caja con pensiones, con un sistema de pensiones más universal, inclusive Panamá que nosotros. Y lo que menos gasta generalmente Centroamérica es un poco en vivienda. Vivienda está, sobre todo en Honduras, es una política que no. Cuando caracterizamos Guatemala dentro de esto, lo que vemos es que su prioridad fiscal conforme del PIB, como es tan poquito, no es tan mala, queda media, con respecto al presupuesto queda media, pero con respecto del PIB es tan baja que somos del país de Centroamérica que bastante menos invierte en sus personas a comparación del resto de Centroamérica. Panamá y Costa Rica siendo abanderados y un caso intermedio. Fíjense que me quedan 5 minutos y como 20 diapositivas que no voy a poder cumplir. Entonces, no sé si quieren si les parece interesante. Entonces, bueno, sigamos y vamos a ver cómo nos va. ¿Qué pasa con este gasto? ¿A quién llega este gasto? Porque es importante evaluarlo y tener en cuenta su efecto distributivo. Fíjense que estos datos ya son más viejitos, ahorita les voy a poner unos nuevos de Guate, pero Costa Rica, el gasto en educación, en general el gasto en educación es mucho más progresivo, se dice, que el gasto en salud, por ejemplo. El 40% más pobre en Costa Rica recibe alrededor del 50% del gasto en educación, es un montón. El 20% más rico recibe alrededor del 10%. Esta proporción está todavía mucho mejor distribuida en El Salvador, menos en Guate y menos en Honduras. ¿Se acuerdan que Honduras gasta un montón en educación? Pero no necesariamente alcanza como otros países, su distribución es tan justa, realmente beneficia bastante a un país más rico. Que si esto es bueno o malo, discutamos si es bueno o malo, pero digamos no es que si su prioridad es enfocarse en las poblaciones más vulnerables, no necesariamente cumpla. La salud es muy parecida y en la salud Guatemala sí, miren, por ejemplo, mientras Costa Rica le llega al 40% más pobre con el 40%, o sea, aquí hay una buena, digamos, una mayor progresividad porque se enfocan en la población con menores ingresos. En Guatemala se da lo contrario, la brecha es muy corta, porque aquí la mayoría, increíblemente, la mayoría de personas que tienen acceso a servicios de salud pública son los quintiles más o menos 2 y 3, porque son los que accesan a hospitales metropolitanos, que son los que realmente tienen una concentración del gasto de salud, porque en el área rural del país el sistema de salud es casi inexistente. Entonces no es tanto que se haga tan mal, sino que el sistema de salud no existe. Y vamos a ver datos de eso con detenimiento. Esto es más nuevo, lo acabamos de sacar acaban de hacer nuestros compañeros en ICEFI, no lo sé yo, pero ven el área rural. Lo que están aquí menor que 250 es pobreza extrema, pobreza relativa y aquí son no pobres. Y lo que ven ustedes en Guatemala es que por lo menos se mira como cierta mayor equidad en que la inversión o el gasto en educación va más dirigida o se concentra más en el área rural, en las personas con pobreza. No está tan mal. Y es verdad, vayan ustedes al área rural y ¿qué es lo primero que encuentran? La escuela, la iglesia. Pero ¿cuándo ven un puesto de salud? Invisibles. Esa presencia del Estado es bien baja en Guatemala en cuanto a salud. Miremos la salud. En la salud, regresa, quiero ver aquí el
50% rural contra él, que es más o menos 20, 50-20. Sigamos a salud, claro. Y aquí vemos 30% y 10%. ¿Ven cómo baja? Y esto tiene raíz en algo que es importante ver. En el año 2009, en el informe de desarrollo humano salió un índice para mí muy valioso, que es el índice de felicidad del Estado. Creo que fue 2009. El informe era muy valioso porque mostraba que la poca presencia del Estado en general genera problemas de gobernabilidad nacional. No permite que la sociedad se pueda cohesionar alrededor de lo público y que la provisión de servicios legitime la política fiscal para nuestro interés, pero en general que legitime a la sociedad. En países desarrollados, ir a la escuela pública es normal. Aquí nos quejamos mucho y queremos poner de muestra y satanizamos lo público, pero ¿qué país de Europa les gusta? ¿Les gusta Francia? La mayoría va a la escuela pública. ¿Les gusta Suiza? La mayoría va a las escuelas públicas. ¿Les gusta Estados Unidos? Inclusive en Estados Unidos, que la salud es otra cosa más privatizada, la educación, van a las escuelas públicas porque es una manera de cohesionar a la sociedad. Ahí no hay diferencia. Estudiamos como pares, como vecinos. Les hacía un comentario a los maestros que cuántos de ellos tenían a sus hijos en escuelas privadas. Sí, aquí en Guate, seguramente un montón. Casi todos. Ajá, seguramente. Los que están en Hijos las... de los mismos maestros que sirven en las escuelas públicas, sirven a sus hijos en escuelas Hijos de privadas. los ministros. ¿Cuántos hijos de ministros van a hospitales públicos? ¿Cuántos hijos de ministros van a estudiar en escuelas públicas? Claro. Exactamente. Si ustedes ahorita se pusieran enfermos, difícilmente van a hacer su cola al Roosevelt, pues. Por lo menos en el área rural sí se va al área pública cuando son enfermedades ya muy serias. Sí, pero por lo general. Vamos a hablar del caso de salud. Y quiero que esto, miren, esto para ustedes es bien importante, porque son los jóvenes que estaban por aquí, que van a estar por acá ya dentro de poco. En el 2010 Guatemala presentaba esta estructura poblacional. La mayoría, parece la pirámide vertical, ¿verdad? Porque la mayoría de la población, los menores de 15 años, eran el 41%. O niños, si ponen hasta los adolescentes, casi el 50%. Pero esto va a cambiar en el 2060. En el 2060 se va a volver esta campanita. Y los que más van a pesar es la población que es mayor de 45 años. Que ahorita es el que era en el 2010 el 15% y en el 2060 será alrededor del 37%. O sea, Guatemala está en un proceso que no lo creamos de envejecimiento. Cada vez por las tendencias de natalidad, de reducción de la natalidad, etc. Digamos que las familias van teniendo menos hijos. Realmente vamos envejeciendo y estamos en un proceso que han experimentado Europa o Japón y que está, de verdad está minando a estos países por el tema de protección social, de las pensiones, ¿verdad? Como no tienen jóvenes ni tienen muchos niños que sostengan sus sistemas, ahorita están en problemas para ver de dónde sacan la plata para pagarle a todas las personas de la tercera edad. Entonces, este proceso tiene implicaciones. ¿Por qué? Porque los niños y niñas de hoy van a ser las personas que van a estar produciendo aquí a los 60. Entonces, cualquier desprotección que hagamos sobre los niños y niñas va a condicionar nuestro bienestar futuro. Van a ser sus hijos y sus hijas los que van a estar sufriendo las consecuencias de que no hayan políticas públicas suficientes para brindarles un país distinto de oportunidades. No invertir el día de hoy en educación, en salud, por ejemplo, compromete todo lo que el país quiere hacer en el futuro. Y estamos cambiando. Estamos cambiando, estamos envejeciendo. En Corea, ese bono demográfico se aprovechó, levantaron la educación secundaria, invirtieron en estas nuevas generaciones. Hay argumentos para invertir en las personas. Hay un argumento económico, hay estudios inclusive del Banco Mundial sobre todo, que por cada dólar que uno invierte en un niño pequeño se pueden tener retornos de 40 centavos. Uno puede hacer aproximaciones de esa naturaleza. A mí me gusta más el argumento ético, que uno debe invertir en las personas por el simple hecho de que son personas y tienen derecho a realizarse y a vivir de manera decente y a gozar de toda su potencialidad.
Entonces, no invertir en las personas en este momento es bien delicado, porque esto nos espera. Y entonces, o levantamos el país y hacemos el cambio que ustedes están llamados a hacer, o nos condenamos a una trampa de pobreza. Porque estas personas, si no reciben lo suficiente, van a estar aquí sin mayores capacidades. ¿Qué van a estar haciendo? Este pensamiento entonces del futuro que los jóvenes como ustedes deberían de tener, ya no entre en la categoría de jóvenes, lamentablemente, aunque lo parezca. Este planteamiento de largo plazo de los jóvenes es el que le falta a Guatemala. Es lo que quisiera yo remarcarles el día de hoy. Piensen en su futuro, porque son ustedes los que pueden cambiar ese futuro para que no sea una trampa de pobreza, sino un bono de oportunidad. Son ustedes, ya nosotros vamos a hacer lo posible, pero en ustedes hay mucha oportunidad de cambio. Piensen en su futuro, porque esto es lo que les va a tocar a ustedes gobernar, manejar, administrar, y espero que quieran vivir en este país, que se lo merece. El gasto público entonces va mostrando una tendencia bastante baja. Sobresale educación, lo naranja es salud, salud es amarillo, mucho menos. Y esto que ven aquí es educación. ¿Sigamos? Esta ha sido la tendencia del gasto social en general, muy estancado. Educación que se ha mantenido más o menos, se prevén mermas. Y la salud, que es la cenicienta, la gran abandonada. Fíjense que esto es solo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha tenido en la última década alrededor del 1% de asignación de PIB. ¿Cuánto dijimos que era la evasión fiscal? 2%. Hablábamos de evasión fiscal hasta 25.000 millones. 5 veces casi el Ministerio de Salud que tenemos ahorita. O sea, es una cosa que la salud ha sido olvidada, está estancada y tiene sus razones. Miremos algunas cifras. Cuando ustedes ven lo que se invierte en la niñez y adolescencia bajo el argumento de ver qué estamos haciendo hoy para cambiar el mañana, resulta que solo invertimos alrededor de 3.7 por ahí. Si ve con un enfoque que es más bien y que va cambiando porque está disminuyendo la población, pero que tiene sesgo más bien pro adulto. Son alrededor entre 3,5 y 4 millones de niños y niñas fuera de la escuela. Es demasiado. La mayor exclusión, estas son las bolsas de exclusión, son los chicos y chicas de 0 a 4, porque ustedes no ven aquí una política de cuidado, de apoyo a las mujeres, un sistema de guarderías, de cuidado, de primeros cuidados infantiles. Me preguntan a mí con mis hijos, vieran lo difícil que es. Ustedes no ven que la primera infancia, se llama esta etapa, que la primera infancia sea relevante en Guatemala. El año pasado cerraron el programa de hogares comunitarios, ¿a quién le importó? Y son los poquitos programas donde los chicos y chicas pequeños que sus mamás tienen necesidad de salir encuentran protección. No hay realmente que el Estado se esté preocupando por estos niños. La preprimaria, más o menos, van llegando a los 7 años cuando entran a primero, y aquí la exclusión es mucho menos. Y la otra gran exclusión se dispara en la adolescencia, porque terminando sexto primaria, de buena suerte puedo terminar mis estudios básicos. La mayor causa de deserción escolar en este tiempo, según la última ENCOBI, es pobreza. Es la pobreza, es la necesidad del trabajo, que no alcanza en la casa, tengo que empezar a contribuir con ingresos, o me voy a Estados Unidos de migrante, ¿verdad? Buscando alguna mejor oportunidad de vida. Entonces, todos estos rojos que ustedes ven aquí son oportunidades negadas a ciudadanos y ciudadanas de este país, que por todo este manejo político de que si pongo una exención, de que si no trabajo bien, de que si quiero más sueldo, de que si no le doy a ti, te doy a ti, no tienen oportunidades. Todo ese juego político y todo ese entramado y esa falta de visión que tenemos hace que estos niños, niñas y adolescentes no vean un futuro distinto. Si seguimos con el caso de salud, vamos a encontrar, sigamos, que Guatemala, miren, esto era en el 2009 y yo tenía la del 2014 y no la puse en la mano, perdón, pero en las cifras no cambian mucho. Cuba era el 20% y
Y fíjense, tiene aquí 2.6, este es el gasto público, porque es el 1% del Ministerio de Salud y el 1.5 más o menos del ICS. Porque querían más. Aquí está Costa Rica, 13%. Aquí está El Salvador, 8%, por lo menos nuestros cercanos, ¿va? Honduras, Nicaragua y Panamá, y Guate, la que menos invierte en salud. Y los que el ICS está dando cobertura más o menos ahorita para el 20% de la población. Económicamente activo. Económicamente activa, pero 25% de la pega, creo, y 20% de la población total ya con beneficiarios. Si no me fallan los números. Y Guatemala, Guatemala, esta configuración, ahora sí pasemos, ustedes la pueden ver aquí mejor explicada, perdón. En países como Costa Rica, donde está la caja y tienen un sistema de otra manera, el seguro social financia alrededor del 69, dice aquí, si no me el 69% del gasto en salud, las familias 19%. ¿Por qué tiene tanta repercusión el gasto de las familias? El gasto de salud puede ser público o puede ser privado. Público, lo que da en nuestro caso particular el MESPAS y el ICS. Y privado, que puede ser lo que se gasta en seguros, que son privilegiadas las personas que pueden pagar un seguro, aunque tienen sus debates ustedes, porque ni Dios quiera, les da un cáncer con un seguro, se les acaba el seguro y ¿quién les atiende? Se acabó. Es bien delicado, esas enfermedades catastróficas van a parar al ICS, buscando a ver si lo reciben en el ICS, le ha pasado a tantas personas. Entonces uno desdeña a veces el ICS, cuando en el ICS puede ser lo que salva. ¿Cuántas personas hay que están viendo cómo las meten a una planilla para tener un tratamiento de diabetes? Porque no se pueden financiar una diabetes. Y entonces el gasto familiar tiene efectos catastróficos en las familias. En familias, imagínense este campesino que hablamos, 45 quetzales y se le enfermó su hijito y el antibiótico cuesta 350. De verdad, se vuelve catastrófico cualquier gasto familiar. Hay familias que el gasto catastrófico son aspirinas y alcacelces, porque no hay para comprarlo. Entonces, mientras en Costa Rica familias pagan 19%, en Guatemala las familias pagan alrededor del 60%. Eso sí tiene impacto sobre el bienestar de las personas. Claro, muchos dicen, es que como no, mire, yo tengo mis cosas, ¿verdad? Pero la capacidad de pago del quintil 1 es bastante baja, no tiene capacidad de pago. ¿De dónde les voy a ir a dar vouchers a las áreas rurales para que vayan a un centro prepagado para ciertas cosas, no para todas? Si para principiar no hay a dónde ir. Si para principiar hay que pagar 20 quetzales de camioneta para ir a la cabecera a buscar algún lugar, digamos, en esos esquemas. Si es que hay carreteras, si es que hay muchas cosas. Las propuestas que se compran importadas no son necesariamente la solución a una realidad que vive la población, que no estamos viendo aquí. Entonces, para contrastar, Guate 60, El Salvador 40, pero ellos han hecho una reforma, esto ya es que cuesta armar estas cifras, de veras son difíciles de armar, pero han hecho una reforma que yo creo que ha mejorado esto. Nicaragua 40, Panamá, miren, mucho mejor, 25%. Sigamos. El gasto entonces es bastante más regresivo en el caso de Guatemala, que es apenas el quintil 1 más pobre, alrededor del 18%, similar a Honduras, y Costa Rica, que casi llega al 30% del quintil 1. O sea, es mucho más progresivo entre Costa Rica y Guatemala. Sigamos. Cuando uno mira aquí, esto de los hogares, miren, es quién paga la salud en Guatemala con cuentas nacionales, no son mis cifras, son cifras oficiales. En el 95 y 97 era el 43% de lo que pagaban los hogares. Para el 2003, 63%, y para el 2004-2005, 69%, casi 70% de lo que están pagando las familias sacando de su bolsa. Casi todo gasto de bolsillo, se llama en su mayoría. Este gasto de hogares se denomina gasto de bolsillo. Ya esto lo comenté. Y lo peor es que el perfil epidemiológico, le dicen los señores de salud pública, ha cambiado mucho. Generalmente se decía que Guatemala era un país con enfermedades de diarreas, de enfermedades respiratorias agudas, pero esa no es la realidad más.
instituciones, uno puede ver que los pequeñitos, sí, siguen enfermedades transmisibles y aquí hay perinatales que mueren muchos en el proceso del parto y esto, pero los adolescentes están muriendo y los jóvenes por accidentes y violencia. Eso es por lo que mueren los jóvenes en Guatemala, por la violencia, no es tanto de enfermedades como de violencia. Y esto le hace un costo enorme al sistema de salud. ¿Cuánto es de veras? Atender accidentes y violencia es bien caro. Le deja un costo súper alto al sistema. Pero las personas adultas mayores lo que tienen son no transmisibles, que son crónicas y degenerativas, son enfermedades de hipertensión, diabetes, cardiovasculares, cáncer, Alzheimer. Pero esto convive con todo lo que con todas las diarreas que siguen persistiendo. Y el sistema se enfoca solo a resolver estos azulitos de aquí mismo. Y esto lo atiende por emergencia, pero todo esto no hay. Ahora sí, 5 minutos. Fíjense que se necesitan alrededor de 5,000 puestos de salud en Guatemala, solo se tienen 1,000, pues más o menos para la población de 1955. O sea, tenemos un déficit de infraestructura en salud de más de medio siglo. Sigamos. Y aquí vamos ya terminando, afortunadamente para el tiempo, de los desafíos a enfrentar. Sigamos dando. Aquí me voy a quedar y con esta lámina termino. La inversión mínima que nosotros establecimos en varios estudios que hemos hecho como en 4 o 5 años indican que se necesita por lo menos 5 puntos del PIB más de inversión en niñez y adolescencia, en educación, salud, protección social, creación de trabajo para los padres. Aquí tratamos de hacer un buen laboratorio para 125 municipios priorizados para todo el país. Pero por lo menos 5% de inversión para cambiar, para que esa campanita tenga otra visión, tenga otra oportunidad. ¿Cómo consigo yo 5 puntos del PIB de inversión? ¿Cuánto me representa eso en la carga tributaria si para recaudar primero tengo tantos destinos? Que yo no puedo llegar y decir, me recaudaron 5% más, lo uso. No, primero a las munis, a la no sé quién, a la no sé quién. Pago no sé quién, y lo que me queda ya no alcanza. Entonces, si yo quiero llegar a esas inversiones, tengo que hacer cambios de hoy, de cómo manejo el presupuesto y esas rigideces, y tengo que tener políticas y visión de largo plazo para que de verdad tengamos respuestas acertadas. Y eso, de verdad, requiere de un proceso amplio de diálogo, un pacto social básico. Esta es otra Guatemala, una Guatemala que piensa con otro sentido. La verdad es que, esto es muy difícil, no me va a dar tiempo. La verdad es que proveer mayor equidad en el gasto público es mejorar el nivel y la asignación, pero con un fortalecimiento institucional. Las instituciones no están preparadas para dar este salto, todavía falta mucho para cambiar el paradigma del pensamiento que tenemos, que yo solo voy a estar sellando cuando tengo que hacer cosas distintas para que pasen cosas diferentes. Afrontar nuevos desafíos como el cambio climático y la inseguridad, la protección de nuestro medio natural, y necesitamos una evaluación continua de los programas sociales y de inversión, obviamente con mayor cuidado de los beneficiarios, pero con una lógica distinta de funcionamiento, con transparencia, para que los recursos que se inviertan de veras tengan impacto, porque sobre todo la población los necesita. Son de veras 7 millones de niños, niñas y adolescentes en Guatemala que merecen otro futuro, que lo están esperando, y que si no se los abrimos, hay un documento que le pusimos nosotros adolescencia, un presente y un futuro en claroscuro, porque es un claroscuro que esperamos que esté más lleno de luz que de sombras, ¿verdad? Y esa es la tarea de ustedes, mis estimados y estimadas. Así que muchas gracias por su atención.